Nota22.com. Se ve en toda la provincia. Vamos a dialogar con Adrián Ruiz. Vamos a dialogar con Rodolfo Mingarini, dos abogados muy importantes. Yo antes de hablar con los dos quiero decir algo. Y con Carlos Rena, por supuesto, que conduce conmigo. Yo les quiero decir algo. No se enojen con los abogados por su actividad profesional. Ellos están opinando incluso en este espacio por su sapiencia, si se me permite el término, por su ejercicio de actividad profesional, por su intención muchas veces de defender la actividad y la individualidad de la profesión. Pero no se enojen por la actividad profesional. De última, la política haga bien las cosas para que los abogados no tengan trabajo. Esto es más sencillo todavía. Hagan bien las cosas y los abogados no van a tener tanto trabajo. ¿Me entiende? Es algo que quería decir porque me parece que por ahí se usa es como un término que utilizar la estética de la falacia, ¿no? Ataco quién es el mensajero o quién es el que trabaja para evitar hablar del problema que tengo de fondo. Y eso no está bueno. No está bueno. Carlos, estamos con Rodolfo Mingarini acá y también en Rosario con Adrián Ruiz. Así es. Me gustaría profundizar el tema de la reforma procesal del Código Procesal Penal. Sí, aprovechando que, primero que es un tema bastante complejo para hablarlo en varios programas, me gustaría que, estando presente Rodolfo, que sé que ha sacado algún comentario respecto de lo que le parece este proyecto de ley, si pudiésemos hacer una síntesis quizás de la posición que vos ves, Rodolfo, respecto de este proyecto de ley de reforma al Código Procesal Penal. Bueno, gracias, buenas tardes. En primer lugar, dejar claro un par de cuestiones que espero que la recordemos bien. Es la 17ª, o sería en todo caso si prosperara, la 17ª reforma que sufre el Código Procesal Penal desde que fue sancionado durante la gestión de Jorge Obey. Exactamente. Este código que 2007. nosotros... Año 2007. Año 2007, sí. Pero hay algo que hay que tener claro, y sin entrar en una cuestión absolutamente política, ha sido durante las gestiones de este signo que hoy nos está gobernando que ha sufrido la mayor cantidad de reformas. Sí. 15. O sea, de las 16 que lleva hasta ahora, 15 han sido durante la gestión de este signo político, porque en realidad es una alianza, ¿verdad? Entonces, esas idas y vueltas que producen en sí dentro de sus propias gestiones son las que ponen al justiciable y al servicio de justicia en general en una situación absolutamente de indefensión. Pareciera que esto es una cuestión como para que los abogados nos llenemos la boca y hablemos mucho tiempo de eso. Acá la realidad es que esto le llega a la gente, de verdad, le llega al pulso diario de la vida cotidiana. En este caso, lo que está impulsando el Ministerio de Justicia y Seguridad, porque de ahí viene, no es una simple reforma de seguridad. No. Maquillado con un lindo título, en realidad es una contrarreforma absolutamente inquisitiva sobre un sistema que nos ha costado mucho sostener, nos ha costado mucho hacer caminar hacia adelante, que es el penal acusatorio en Santa Fe. No tenemos que olvidarnos que esto recién tiene 12 años y monedas de vigencia, de puesta en funcionamiento. Y que al principio se le identificó mucho porque había audiencias, pero no eran de juicio, eran audiencias preliminares, audiencias de la IPP. Claro. Porque también hay que descontarle casi un año al sistema. Claro. Por ese tema. Al principio porque arrancamos con claro, recién se arrancaba con ese criterio. Pero bueno, la verdad es que
fue un avance importantísimo yo creo que era la última provincia que todavía tenía el sistema escriturario y puramente inquisitivo heredado de la colonia española desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Y sin embargo, ahora parece que la idea es retroceder. Ayer estaba con una colega, me encuentro con muchos años, que también debo reconocerlo, me ha guiado bastante en mi devenir por la defensa penal, y me decía, no retrocedemos 40 años, retrocedemos 60. Me dice, lo único que falta es que la policía pueda ahora dictar edictos. Los edictos policiales. Derogados en Capital Federal. Exacto. Bien. Ahora, sobre el proyecto en particular, como dije, se presenta como herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública. Disculpen que esté leyendo algunas cuestiones, pero es tan largo. Le podemos aprovechar para aclararle a la gente, los edictos policiales, lo que preveían, lo que establecían era que el comisario hacía el proceso y aplicaba la sanción. Exacto. El propio comisario, de la comisaría del lugar, ¿no? Exacto. Entonces no intervenían los jueces. Por eso decimos que el sistema es como que es una reminiscencia, lo que se quiere aprobar ahora, de esa época. Bien. Bueno, el proyecto fue presentado como herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública. Detrás de esa fórmula, podríamos decir, prolija, hay un paquete muy profundo. Modifica el Código Procesal Penal, el régimen penitenciario, inteligencia, recompensas, ley policial y régimen contravencional. El propio mensaje oficial dice que busca dotar de mayores herramientas al Estado, fortalecer la persecución penal y ampliar facultades policiales para casos especiales. Yo entiendo que la matriz es clara. Es más poder policial y fiscal, más actuación inmediata. Coincido con vos, Carlos, en que en realidad hay un enroque, porque le está sacando facultades al Ministerio Público de la Acusación para trasladársela a la policía. Que tampoco dice si es la PDI, ¿eh? No. Dice la policía. Es la policía. Porque aparte recordemos que ya hubo una contrarreforma anterior, después que asumió esta gestión, que retocó bastante todo el sistema, sí, y recortó mucho las facultades de los fiscales, de modo tal que los fiscales están prácticamente impedidos de darle indicaciones a la policía y tienen que pasar por un filtro que es el propio Ministerio de Seguridad para poder llevar adelante medidas investigativas, que no la va a hacer personalmente el fiscal, necesita de la policía, ¿verdad? Bueno. Entonces, esto con estos lenguajes como herramienta, estas palabras como urgencia, seguridad pública de fortalecimiento, hay algunas cuestiones que a mí me preocupan muchísimo, porque si bien no elimina al defensor, lo vuelve posible. En la medida de lo posible, dice el proyecto. No elimina al juez, lo posterga. Si el control jurisdiccional va a ser posterior a todo lo que haga la policía. Y si bien no elimina las garantías, la convierte en algo revisable con posterioridad. Es un retroceso tremendo, o sea, la policía toma un rol tremendo, es una cosa impresionante. Prácticamente es como que separa la función del fiscal. Bueno, Adrián y Carlos, Maxi, ustedes se van a acordar de que no hace muchos años para uno, pero no fue hace tanto la policía podía tomar declaración. Sí. Bueno, volvemos a eso. Volveríamos a que la propia policía, ahora le llaman declaración informativa. En realidad si me permití un agregado para que la gente, la señora que está cocinando, a lo mejor en la casa, se dé cuenta de qué estamos hablando. No es que uno sospeche de la policía, sino que todas estas cuestiones, después, ¿qué ocurría? La policía tomaba la declaración al imputado y después iba a la sede judicial y el imputado decía, no, yo no dije eso. Entonces, ¿qué ocurría? Tenían que anular esa declaración, hacerlo declarar nuevamente, y eso iba muy posiblemente luego a la Cámara, o sea, se hacía mucho más engorroso que permitir que directamente el imputado declare
ante el juez o eventualmente ante la fiscalía con fiscal. Con garantías de un abogado. ¿No? Bueno, yo pienso que ese fue uno de los... Sí, adelante, Adrián. Rodolfo, y recordar un fallo que es fundamental para entender esto, que es el caso Carreras, que dio lugar que el arte lo llevó al cine con Piñeiro, en donde un grupo de policías que actuaron alocadamente y terminaron fusilando a un trabajador de 27 años que sobrevivió de casualidad y lo terminaron condenando a 30 años, cuando se empezó a trabajar en la causa, descubrieron que era un simple persona que pasaba con su vehículo por ahí, iba a trabajar, confundieron el vehículo, le metieron un tiro en la mandíbula que no le permitió hablar. Eso provocó que después 18 disparos de la personal policial, y la prueba se basó fundamentalmente en los mismos policías que se habían equivocado de persona cuando quisieron detener un delito que obviamente este señor Carreras no lo había cometido. Y lo nombro este fallo porque es un fallo de la Corte Suprema que tiene 14, 15 años, y lo que quiso evitar esta resolución, y lo creo que de ahí empezamos a entender que una policía sin control es muy peligroso. Todos queremos una policía profesional, sin duda, y la policía santafesina puede ser muy profesional si se la dota de medios, se le paga bien, se le da todos los elementos, porque uno conoce policía que tiene sangre azul, digamos, para decirlo de una forma muy clara. Ahora, una policía mal paga, con una incorporación de tropas realmente dudosa de cómo se escoge los numerarios, sobre todo quién van a ser los jefes. En tercer lugar, la autonomización, como esta ley lo que va a dar mayor autonomización. Nos estamos metiendo en un brete, y los que hoy consideran que van a manejar la policía, mañana pueden ser manejados por la policía. Y una cuestión más que quería agregar, esto es mucho más grave que los delitos policiales, porque los delitos policiales marcaban o podían aplicar sanciones administrativas, pero no penales. Esto avanza mucho más y están aplicando sanciones penales que después van a ser antecedentes de una persona punitivos nacionales. Y acá es donde está en riesgo, y considero que este procedimiento administrativo no respeta lo que prevé el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es el juicio previo. No considero que una mera declaración administrativa, un mero acto administrativo, abastezca lo que la exigencia constitucional que el constituyente lo previó en 1853 en nuestra querida provincia y en la ciudad en donde está saliendo este programa. Después de todo este recorrido para decir que el artículo 18 de la Constitución provincial no existe, realmente es muy preocupante. Nada más, perdón. No, está muy bien. Buena intervención. Está muy bien. Bueno, vamos a determinar cuáles son los puntos más preocupantes y peligrosos, como dijo Maxi. Bueno, le decía que el proyecto habilita la declaración informativa e interrogatorio policial del imputado. Además dice que la declaración deberá contar en lo posible con la presencia del defensor. En materia penal esa expresión es gravísima. La defensa no puede depender de lo posible. Claro. Porque en definitiva, si no, es lo cómodo o lo urgente. Entonces, a ver, explícamelo de vuelta, ¿cómo la defensa no puede depender claro, de lo posible? A ver, esto sería así. Sí. A una persona la detiene la policía y ahora la podría interrogar la policía. Volvemos al sumario prevencional, acta sobre acta, pero declarando en la policía, sin la presencia de su defensor. Como saben que es absolutamente inconstitucional y se lleva puesto todas las convenciones y tratados de la que Argentina es signataria en este tema, entonces ponen en lo posible. Sabemos qué es lo posible. Sí. Sabemos lo posible es que si la defensa pública colapsada no llega, sabemos que el defensor difícilmente, a veces sea difícil si es un particular de encontrar, con lo cual en lo posible va a ser la excepción y la regla va a ser nunca va a estar. Bien, también habilita, y escuchen esto, habilita el juicio en rebeldía. Es decir, a vos te pueden llevar adelante todo un juicio sin que vos te puedas defender.
Bueno, ya está previsto a nivel nacional con A ver, el juicio de la Te lo ausencia. traigo más, te lo digo Sí. de la manera más burda posible y corregime si Sí. está bien, Rodolfo. A mí me llama la justicia y me niego a presentarme. No me encuentran, me declaran rebeldía y el juicio lo llevan adelante sin que yo esté. Ujú. Exactamente. Eso sería. Sí, Bien. bien. Habilita el Sí le juicio. ponen defensor. Sí te ponen defensor, pero no es necesario que esté vos. Claro, pero el defensor ni te conoce. Claro. Pero Es aparte como el juicio quiebra, en ausencia. Eso pero sería. aparte Claro, quiebra, o juicio sea, en ausencia. nosotros una vez lo hablamos, nosotros en nuestro código tenemos los primeros 13 artículos del Código Procesal Penal, son 13 artículos que lo que hacen es un decálogo de las garantías procesal constitucionales, Ujú. que según los autores, si hoy lo presentaran con este tipo de búsqueda de lo inquisitivo, no se lo probaban. Indubio pro reo, la Son lo que inviolabilidad de la llaman normas defensa, fundamentales. bien, la interpretación restrictiva de Sí. la regla en contra del imputado, etc. Que el doctor Herbeta ha hecho también un desarrollo muy grande de toda esta. Herbeta, Hauchen, de Olazábal, Olazábal. bueno, Vázquez Rossi, El propio Franceschetti también. Franceschetti, bueno. Validación de prueba obtenida con afectación de garantía. Allanamiento sin autorización judicial en nuevos supuestos. Medidas coercitivas por decreto fiscal. Procedimiento por decreto penal. Inteligencia digital y zonas de intervención policial especial. El punto más delicado para esas zonas especiales, Sí. allí podrían establecerse controles de acceso, identificación de personas, requisas vehiculares, restricciones horarias, limitaciones a la circulación, demoras, traslados a dependencias policiales hasta por 48 horas. ¿Vos viste, Adrián, el laburo que hizo? ¿Puedo decir este tipo? No queda mal en televisión. ¿Viste Ah. el laburo que hizo este tipo? O sea, vos viste, cada parrafito tiene un porqué. Y es tremendo lo que está pasando. Bien, sigamos. Esta Interrogatorio. exposición de motivo es lo que me causa más. Esta exposición de motivo es lo que me causa más ruido. Claro. Porque, como te dije, hay una cuestión política. Se vende esperanza de seguridad. Ah, claro. Y acá lo que estábamos interpretando, ¿por qué se necesita en una Claro. provincia que la seguridad viene avanzando? Claro. ¿Por qué ahora surge esto? Claro, porque esa ¿Acaso era, se está pidiendo? esa era la pregunta, Adrián. Vos que bueno, estás en Rosario, convivís con toda la situación jurídica de la ciudad, vos ves que hay más, o por ejemplo, más homicidio, más delito, que la situación es caótica como para implementar una reforma que vulnere garantías. La reducción del homicidio es notoria y es la tasa de números que nosotros atendemos porque es la que no se pueden esconder. Claro. Podemos interpretar que un suicidio no es una cosa, pero son números que quedan muy al límite. Y si vemos con los números que teníamos 2022, 2023, los números han mejorado en una forma significante, lo que se reduce, lo que comúnmente es la tasa de homicidio, como también una tasa en todo el país. Ahora bien, hay otros delitos que tienen que ver más con el tinte de adicciones o con el tinte de necesidades, el delito grotesco de personas que están en situación de calle, personas que están fuera o excluidos del sistema. Y también lo que uno empieza a ver que dentro de estos ajustes económicos a nivel que vienen de la nación, acá no hay una responsabilidad provincial por directa, y vemos que muchísimas empresas que cierran, muchísimas personas que están en la calle, un aumento importante del desempleo, también estos empleos basura que intentan reemplazar aquellos trabajos que estaban en blanco, como comúnmente se expresa, si esto no va a terminar repercutiendo en la inseguridad. Y sobre todo, si no se puede advertir, como la lógica indica, de protestas sociales. Y entonces, si esto no tiene alguna relación con lo que se puede, por lo menos, avisorar de que una persona que ha perdido en su salario porcentajes de, no de un dígito, de 2 dígitos de poder adquisitivo,
si en algún momento no va a salir a la calle. Hoy aparentemente está una sociedad aparentemente muy fría y muy lejana a las posiciones de las luchas sociales. Pero Argentina hay que medirla. En el año 2000 estaban todos tranquilos en su casa pensando cuánto les salía a pagar en cuota en Brasil, y en el 2001 hubo un estallido social, y donde Rosario fue el eje de protestas sociales donde llevó la mayor cantidad de personas fallecidas. Entonces, eso también hay que analizarlo. Si te parece, Adrián, seguimos con esta finura que ha hecho el doctor Mingarelli con el relato, porque me parece que podemos irme echando con tus opiniones las de Carlos. Si te parece, Rodolfo, pues la verdad que está espectacular el laburo que hiciste. Sí, yo lo pensé hoy, hice toda una síntesis para hacer entender a la gente en general. No, pero eso le sirve al estudiante, al abogado, que quede claro que esto no es algo que puede pasar desapercibido. Esto es muy grave. Sí, es muy grave. Bien. Habíamos quedado que, por ejemplo, también podrían haber traslados a dependencias policiales hasta por 48 horas sin ningún tipo de justificación, porque la justificación y la explicación siempre va a llegar tarde. ¿Se entiende? Y también podrían ser interrogados personas sospechosas. Esto es lo que dice el propio proyecto. Ese proyecto que vos mencionabas, vale aclararlo, entró el 14 de mayo de 2026, fue recibido 909 y es el expediente 58.987. A eso estamos haciendo referencia. De eso estamos haciendo referencia. Bien. Perfecto. Interrogatorios a personas sospechosas en la vía pública o en sede policial. Cuando yo leí este proyecto... ¿Qué pasa con eso? Claro, como bueno, Carlos, es como... Yo me acuerdo porque era jovencito, era adolescente, y volvíamos a la democracia, y te paraba la policía y te interrogaba en la calle. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Y vos quién sos? Y aparte había que salir con documentos, porque si no... te llevaban, es más, yo pude ver algo de lo que eran las racias. Las racias, sí. Quizá para lo más grande, andar sin documentos significaba que salías del boliche y terminaban en la policía. No quiero decir, mirá, me diste el pie para algo. Yo no voy a decir qué provincia. Usted averigüe, googlee. Hay una provincia, hablamos con oficiales de policía, me dice, mira, tenemos una hoja de ruta, tenemos que hacer 5 identificaciones por día, llevarlo a la comisaría si no tiene el documento, y a veces llevamos gente que... En una provincia pasa, no voy a decir cuál, usted averigüe. Si esto está pasando, es un show. Cada agente de policía. Cada agente, caminando. 5 personas. Esto lo charlamos, ¿no? Sí. Los dos. Bueno, yo lamentablemente tengo que decirlo, yo estaba pensando en todos aquellos que tenemos hijos en la universidad, que están trabajando y salen tarde. Claro. Van a poder ser entonces... Porque el sistema judicial siempre hace referencia a un Estado de Derecho que tiene que ser racional. Bien. O sea, no se pueden hacer acciones que no sean racionales. Pero es un retroceso. Esto es reaccionario. Por supuesto. Bien. Ahora, dejando de lado la cuestión de si es punitivismo o garantismo, la verdad que mi posición siempre es una posición liberal y humanista, de eso no hay dudas. Yo creo que siendo Santa Fe una de las últimas provincias en abandonar el viejo sistema inquisitivo, hoy sería muy grave y constitucionalmente tremendo que cuando recién se está empezando a querer consolidar el sistema acusatorio se lo empieza a desmontar por acumulación de excepciones. Porque son todas excepciones, ¿se entiende? Si es excepciones. Repito. Es un estado de excepción. Repito. Lleva 16... exacto. Estado de excepción. Por eso es lo que no se entiende. La ironía del doctor. No, claro, es un estado de excepción. No, pero está muy bien. Entonces, yo lo que creo es que, a ver, nosotros no necesitamos menos garantías, necesitamos mejores investigaciones. Para que la gente entienda, cuando se decía que, perdóname, sí, Rodolfo, por pero para supuesto, poder explicarlo de manera, yo trato de ser lo más rudimentario posible. Cuando se decía que la libertad era la regla y la excepción era la detención en el nuevo proceso, en el proceso penal vigente, se llegó un momento que eran todas cautelares, digamos, todos terminaban en prisión preventiva.
Entonces decía, che, son más las excepciones que la regla que el juicio se siga en libertad. Está bien. Es un ejemplo como para que se entienda. Es un buen ejemplo. Exactamente, o sea, se tergiversa el principio esencial del derecho procesal penal. Yo voy a tratar de hacer una síntesis ahora para dejarlo y después seguimos, ¿no? Yo creo que primero necesitamos menos excepción y más profesionalismo. Necesitamos jueces que no sean decorativos, que es lo que estaba diciendo hoy Adrián. Necesitamos un control judicial real. Disculpame, ahí parece como que el juez, hablábamos también con Fíjate que ni se lo nombra. Es como que el juez se da por entendido, se le pone en conocimiento prácticamente. Pero es que todo en algunas situaciones. Y después... Es que todo, a ver, este sistema en el que se puso en funcionamiento, en Buenos Aires lo llamaron bien, juez de garantías. Uh-huh. Yo quiero dejar claro, a ver si puedo ser, por más que sea rústico, dejar claro una cosa. Miren, Argentina y el resto de los países americanos no necesita garantismo. Eso es una reacción hasta ahí filosófica, que aquellos que por ahí hemos leído algo, se acuerdan Luigi Ferraioli, que tiene que ver con una Europa que no tenía control de garantías constitucionales porque no había un control de garantías difuso como tienen nuestros países, desde Canadá hasta Argentina y Chile. No hablemos de garantismo. Hablar de garantismo en Argentina es equivocarse. Tampoco conviene hablar de punitivismo. Simplemente ver esto que sí, a mí me cierra un poco más en lo conceptual que el inquisitivismo, que es una regresión a esos sistemas, digamos, donde, vos te acordás, Carlos, Adri, bueno, vos también, todos, vale más la confesión que probarlo. Vos estás hablando por el tema de cuando se declara o se da primer testimonio ante la policía, por ejemplo. Pero claro. Sin el juez, y sin el abogado. Da lugar a que el abogado, ¿no? Bueno, imagínate vos, si hoy hay cuántos policías que están siendo investigados por la propia Fiscalía de Violencia Institucional por apremios ilegales y demás, imagínense si esto sale 3 sopapos y está confesando lo que quieran. Perdón. No sé si quedó claro, Adrián, lo que está planteando el doctor acá. Bueno, totalmente claro y coincido. Bien. Y coincido con esta cuestión de alusión al filósofo Luigi Ferraioli, profesor de Roma 3, profesor de la Universidad de Camarino, en la cual hay 2 vetas antitéticas, que es uno, el derecho penal máximo, el derecho penal mínimo, uh-huh. Y todo tiene un costo. Y acá nosotros tenemos que privilegiar qué costo vamos a pagar. Si vamos a pagar eficiencia, y bueno, los agarramos a toda trompada hasta que se confiesen y resolvemos todos los crímenes a las trompadas. Si consideramos justicia, vamos a tener un sistema respetuoso de los derechos humanos. Algunos dirán, con lo caro que está la vida, vamos a resolver las trompadas. Hasta que escuché el caso que hemos hablado antes, que es el caso Carreras. Si te pasa a vos y mañana terminás con una condena de 30 años por un crimen que no cometiste y porque te sacaron la confesión a trompadas y a patadas, o bien trajeron un testigo trucho, como se hizo en su momento, en este caso, que era el presidente, era un falso peluquero que era presidente de la cooperadora policial, que a mí en juicio lo he visto, y bueno, ahí vas a entender qué importante que son las garantías. Y este viraje hacia este proceso cada vez más inquisitivo que se va a plasmar con la norma es totalmente contrario al consenso que se había logrado después del año 2007. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Recordemos que el primer juicio de la provincia que me tocó ser defensor fue en el año 2014, fue en Rosario. La causa, como es absuelto, voy a poner L sobre resistencia calificada de la autoridad, es decir, un enfrentamiento fraguado, y así se probó. ¿Cómo terminó esta causa? Absuelto y confirmado por la Cámara de Apelación, el imputado, ordenándose la investigación del personal policial que fue testigo y fue el personal actuante en la detención de L.
Hoy esa resolución no se ve de ninguna forma. No vemos que los jueces tengan esa fortaleza, y esto me llama demasiado la atención. Vemos cómo se van doblegando muchas garantías constitucionales. Es más, hoy se va a juicio sin estar en la sala de audiencia. Hoy entra la persona, si está detenida, entra por Zoom. No puede participar, no está al lado de su defensor. Es eso gravísimo. Es tremendo. Entonces vamos viendo cómo se van limitando las garantías. Y lamentablemente van por más, y en eso voy a coincidir con el colega, van por más porque el criterio de eficiencia o los costos de eficiencia hoy priman sobre los costos de justicia. Y ahí es donde considero que tenemos que pegar un freno, un volantazo, porque vamos a estrellar a una comunidad que va a quedar en lo que escuché Rena, que dijo el estado de excepción. Tu libertad va a ser la excepción a la regla, porque cuando a algún funcionario no le gustaste, vas a terminar condenado. Digamos, algunos consideran que el que tiene medios económicos se salva. Lamentablemente, en algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones no. Lo que le pasó a Carrera no era Zaffaroni estaba convencido de eso. Que mientras más cerca del poder, que Zaffaroni estaba convencido de eso, de que mientras más cerca del poder económico estabas, más lejos estabas de ser punido. Sí, pero no creas que que nunca te va a pasar. Claro, no, muchos ciudadanos consideran, si yo no estoy metido en nada, no me va a pasar nada. Bueno, Carrera no estaba metido en nada y terminó condenado a 30 años hasta que la Corte después analizó el fallo y se descubrió lo que, recordemos, lo que fue el arte que los lleva al cine, Horror Pan y Show. ¿Recuerdan esa película? Uh-huh. Fue algo horroroso para un ciudadano que termina perdiendo su libertad por muchísimos años, y si no fuera porque la Corte pudo desvelar ese sustancialismo que tiene el Estado, hoy seguiría detenido. ¿Por qué? Porque hay un sustancialismo exacerbado. Uh-huh. Si lo dice la policía, si lo dice el fiscal, automáticamente eso es verdad. Y no debe ser así. Obviamente el fiscal tiene que estar convencido, pero también tiene que tener el deber de objetividad. Bien. A ver. Porque ahí es donde empieza nuestra primera garantía, que el fiscal es garantía. Exactamente. Vamos a ver que Rodolfo amplíe un poquito lo que venía comentando, si se sí. Bueno, yo lo que les puedo decir es que en esta instancia la discusión no es entre duros y blandos. Uh-huh. Caer en esa discusión es una caricatura para la tribuna. No es, y también para el periodismo cómodo. Uh-huh. La discusión real es si Santa Fe va a combatir el delito dentro de la Constitución o si va a seguir corriendo. ¿Qué sería ser duro y blando? Me dejaste pensando. Claro, viste que se habla de águilas y palomas, sí, y eso venimos halcones leyendo. Y palomas. Halcones y palomas. Sí. Yo pienso que nos viene muy bien y es muy propio de nuestra cultura nacional, de nuestra idiosincrasia, dividirnos. Ir hacia los extremos. Yo traté siempre de mantenerme en el medio, de tratar de mantener una postura moderada. Entonces yo creo que está bien, hay que combatir el delito, hay que llevar adelante una política de seguridad concreta, pero con la Constitución, digo bien, y lo voy a repetir, no el garantismo, uh-huh, sino aquello que nos ha costado mucho que tenga vigencia, que es la base de la convivencia de los ciudadanos argentinos, como un foco que nos ilumina, digamos. ¿Por qué? Porque si no caemos en esas cuestiones, como bien decía Carlos, hace un estado de excepción. Mira, corriendo los límites siempre vamos a estar en una emergencia. Uh-huh. Y me estaba acordando, escuchándolo a Adrián, algo que dijo cuando estaba finalizando su alegato en el caso de, si yo mal no recuerdo, de Sadonio, uh-huh, que lo dijo Gustavo Feldman, otro colega rosarino también con muchos años de experiencia, que dijo algo como que
si realmente los santafesinos estamos en libertad condicional. Y se refería en ese momento al MPA. Ahora directamente ya ni siquiera en libertad condicional. Vamos a tener que dar explicaciones de nuestra cotidianidad al primer uniforme que se nos cruce. A mí me gustaría, Carlos, si a vos te parece, hemos charlado en 2 episodios distintos. En ambos participó Adrián generosamente, que seguramente ahora va a decir algo más. Pero que vos puedas darnos también tu visión, porque me parece que has dicho algo en el encuentro anterior, pero profundizamos mucho, incluso con todo este material que nos brindó Rodolfo de desmenuzar, digamos, el articulado. Sí, yo pienso que los legisladores, si bien entiendo que hay una mayoría del oficialismo en el plano parlamentario, creo que los legisladores tienen que mirar con lupa este punto, todos estos puntos que estamos hablando, porque nosotros no lo decimos con un ánimo contradecir ni nada por el estilo, contradecir a política o el oficial, no, todo lo contrario, porque hay una preocupación de las personas que estamos trabajando en el tema, que hemos trabajado también en el tema judicial, procesal penal, y vemos que no sabemos si el remedio puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Es decir, que todas estas reformas que se quieren hacer sean peor que dejar el sistema así, tratar de eficientizarlo con lo que ya hay, ¿no? Eso por un lado. Creo que los legisladores tienen que mirar con lupa el tema, analizar prudentemente, porque la ley de inteligencia, por ejemplo, es una cuestión, esto de poder monitorear lo que la gente piensa, poder meterse en las redes sociales sin que nadie lo sepa, puede llegar a implicar un espionaje ilegal, y además de eso, Qué fuerte lo que estás diciendo, Carlos. Qué fuerte. Además de eso, es contrariar la lealtad que debe tener el Estado con el individuo, porque justamente lo que separó a los reyes del Estado de Derecho era que el rey no tenía límites, digamos. Entonces lo que se procuró con crear un Estado de Derecho en la Revolución Francesa, aunque digamos el Estatuto del Hombre ha sido muy corto en ese momento, luego se han hecho todas las constituciones, lo que se llamó la era del constitucionalismo, y creemos que el Estado de Derecho tiene que tener una lealtad del Estado hacia el ciudadano, ¿no? Eso no quiere decir que no se investiguen los hechos ilícitos, la gravedad de determinados delitos, pero siempre con una cierta lealtad que no puede perder. El Estado no puede engañar al ciudadano. Entonces, a veces uno piensa que con esta reforma se está tratando de dejar de lado la acción prudente de un fiscal, la acción de un juez que realmente le preocupa ser justo, y no engañar a una persona. Cuando no hay pruebas lo tiene que absolver, cuando una maniobra fue ilícita tiene que declarar la invalidez, la exclusión probatoria, la nulidad en el caso de las cámaras, y debe hacerlo con la sinceridad de cuando asumió y juró por la Constitución Nacional, por la Constitución Provincial, y fue designado, tanto los fiscales como los jueces, por la legislatura provincial, ¿no? Entonces, los mismos legisladores son los que hoy también tienen que controlar cualquier sospecha de que pueda ser mal utilizada esta ley. Por lo que yo pienso, hay varias normas procesales en blanco. No solamente una, creo que hay varias, porque hay muchas imprecisiones que no van a poder ser interpretadas correctamente por los jueces. La norma en blanco, corríjanme si lo estoy diciendo mal, es algo justamente que es abierto y que se regula con normativa posterior, con lo cual no conocés vos, una vez que fue sancionado, que en realidad va a ceñir en ese núcleo, ¿no? En ese tipo, digamos. Una norma penal en blanco es muy peligrosa, porque lo que hace es que obliga
a realizar una interpretación posterior. Ujú. Claro. O sea, no deja claro Y de que qué se algunos pueden trata. reglamentarse, porque, por ejemplo, en temas administrativos, yo digo, sí, che, mira, te doy un ejemplo, ¿no? Me tomo de esto. Y no sé si en algún lado van a terminar diciendo para evitar esto y lo llevan para otro lado. ¿Me entendés a dónde voy? Sí, claro. Y que además Claro. que puede ser la interpretación, voy a decir, bueno, la buena fe que estábamos leyendo, diciendo, analizando en el panel anterior, la buena fe que excusaría una invalidez procesal. Pero la buena fe ¿para quién? Para el imputado, en relación al imputado, la buena fe para la víctima, la buena fe para la sociedad en general. O sea, son interpretaciones de palabras cuyo significado puede ir para varios lugares. Entonces eso se llama en blanco. En blanco quiere decir que puede cubrirse sin la racionalidad necesaria que tiene que tener y la certeza que tiene que tener la ley. Sí, si me permiten, yo Me quiero- gustaría un análisis final tuyo. Sí, más que análisis, yo quiero hacer una advertencia para que después no digan que nadie avisó. En primer lugar, lo escucho a Carlos y me hace pensar si esta ley no sería ya inconstitucional si saliera algo de esto, porque se está metiendo en competencia del Congreso Nacional. Está legislando prácticamente cuestiones penales y no procesales penales. Hay que mirarlo bien, que no aparezca poco, porque nosotros tenemos un sistema donde toda sanción y toda infracción, cualquiera sea, y las más graves, las penales, tiene que estar prevista con anticipación por el Congreso Nacional. Pero básicamente yo quiero dejar claro 4 puntos. Primero, no lo elimina el defensor, lo hace posible. No suprime al juez, lo posterga. No deroga la Constitución, la rodea. Y no niega las garantías, las convierte en revisión posterior. Digamos, Es muy pesado eso. digamos, Dicho así, esto suena- es como decía mi abuela materna, con lo que quedaba de la sobra del mediodía y hacía un salpicón, ¿sí? Un disfrazado, le decía ella. Ojo, porque pueden estar pasando cuestiones que nos van a perjudicar en la diaria. Para que se entienda un ejemplo, porque por ahí me gusta dar ejemplos muy sencillos, corríjamelo, dígame si está mal. Un ejemplo que se estudiaba en la facultad era el tema de la ley de estupefacientes. O sea, la ley te habla de estupefacientes, pero después cuáles son los estupefacientes que no podés consumir, que son ilegales, es una norma posterior o una reglamentación posterior. O armas, o la cuestión O de armas. Ese es un ejemplo claro de ley en blanco. Te dice, sí, tal cosa, pero después tenés que integrarla. discriminarla aparte. Claro. Y que eso es lo que Mira, estaría pasando acá. si vamos a otro punto fino que todavía no hablamos, es que en el caso donde está el decreto, que se hace lo que se llama juicio por decreto, en realidad se confunde en los tribunales administrativos, que fueron inventados por Cavallo, para a nivel nacional, para el economista, ¿no es cierto? Estoy hablando, para que una sanción, por ejemplo, una deuda, se fije una deuda, una sanción a las empresas. Entonces, el propio organismo de Fiscalía de Estado, en su momento, acusaba, le decía, mire, la sanción que usted tiene que pagar es esta, el ciudadano tenía que pagarla al tribunal administrativo, que no era judicial, y luego, si no estaba de acuerdo, iba a la sede judicial. Acá se está confundiendo con el juicio por decreto ese tipo de metodología administrativa. O sea, se confunde con un tribunal administrativo de esa naturaleza, porque en realidad cuando vos decís tribunal no puede ser administrativo. No. Pero bueno, como Cavallo era contador, pensó que eso, que podía trasladarse el tribunal y se adelantaría, digamos, el cobro de dinero. Pero pasarlo esto a un código procesal penal lleva a una gran confusión. Adrián, desde Rosario te agradezco nuevamente este tiempo que nos has dedicado. Para mí es muy importante. Sos una persona de bien que trabaja mucho en contacto con la gente. Sos integrante del Tribunal de Ética del Colegio de Rosario. Me gustaría una reflexión final tuya, breve, porque estamos medio pasados de tiempo, pero agradecerte todo este tiempo. Muy breve. Un Estado de Derecho es un Estado que está sujeto a derecho. Para ser sujeto de derecho, estar sujeto a derecho, tenés que estar sujeto a la Constitución.
tenemos una cláusula bien pétrea, que es el artículo 18 de la Constitución Nacional. Es el juicio previo, son las garantías que se debe tratar a una persona como inocente hasta que no se declare su culpabilidad, donde tiene su derecho a la libertad. Hoy el del artículo 18 va a quedar por el piso. Y entonces dejamos de ser un Estado de Derecho. No estamos sujetos a derecho. Y bajo fórmulas de eficiencia. Dejemos las fórmulas de eficiencia, que eso dejárselo para las empresas privadas. Un Estado es más que una empresa privada. El Estado es un colectivo de ciudadanos en las cuales tienen que respetar sus derechos fundamentales y los planes de vida de cada persona. De lo contrario, caemos en los estados autoritarios. Y ese estado, por lo menos, yo no lo quiero ni para mi persona, ni para las personas que conozco, las personas que quiero, y más, para ningún ciudadano argentino. Gracias, Adrián, por este Muchas contacto gracias, desde Rosario. Bueno, Rodolfo, gracias por venir. No, gracias a vos, como siempre bien recibido. ustedes. Te agradezco que te hayas puesto a estudiar como que fueras casi un asesor legislativo, ítem por ítem, y cuáles son las cosas a discurrir, ¿no?, en la legislatura. Ojalá les sirva a los legisladores que no son del rubro, lo que comentaron acá Carlos, Adrián, Nani anteriormente, porque en definitiva ese es nuestro rol, que no se enoje nadie porque Claro. opinamos. Que no lo Porque vean esto como algo. se habla de temas muy delicados, entonces no puede haber gente que se enoje porque un abogado habla. Claro, que No sea- puede haber. De que- última, que se dirima a la justicia, mirá lo que te digo. Pero y esto invito a las autoridades que defiendan la parte gremial, que defiendan los abogados, ¿no? Porque creo que tienen que defender a los abogados, no sé. Digo, en general. Gracias, De acuerdo. Carlos, ¿eh? No, por favor, gracias a vos, Max. Gracias, Rodolfo. Buenas tardes.